versículo 14. Salmo 25, 14. Y esta noche vamos a meditar en un tema que se llama despertando a la comunión con Dios. Despertando a la comunión con Dios. Salmo 25, 14 dice lo siguiente: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Nos dice primero el versículo que hay niveles de comunión. Hay niveles de comunión en las relaciones personales, hay niveles de comunión en el matrimonio, hay etapas de comunión en la relación de pareja, cuando somos amigos, cuando empieza el cortejo, cuando está el compromiso, cuando es el matrimonio, cuando han pasado años de matrimonio. El nivel de comunión, se supone que lo normal es que vaya creciendo, vaya siendo más profundo, porque la comunión nace de la comunicación. Y a veces tenemos un nivel de comunicación con muchas personas. Nos comunicamos para saber cómo estamos, nos comunicamos para saber cómo están, cómo van, si han sobrevivido a la pandemia, si han sobrevivido al frío, y estamos en comunicación. Pero hay personas en nuestra vida con las que mantenemos comunión, con las que mantenemos una constante unión, y esta unión está basada en propósitos en común. Bueno, con Dios es igual. Y con Dios necesitamos desarrollar una mayor comunión, es decir, lograr empatar aquellas cosas que están en el corazón de Dios con las que hay en nuestro corazón. O mejor dicho, lograr alinear mi corazón a las cosas que ya están en el corazón de Dios. Porque cuando yo logro esa alineación, yo voy a desarrollar con el Señor una comunión no solamente superficial, sino que el Salmo me dice que este nuevo nivel de comunión es una comunión ¿qué? Íntima. Es una comunión más profunda. Es una comunión que desata en el corazón una relación mayor, un compromiso mayor con el Señor. Muchas de las cosas que nosotros podemos ver en estos tiempos es que cuando llegan estas etapas que se están acercando, ¿no? La etapa de Navidad, la etapa de vacaciones, muchas veces empezamos a entrar en una frialdad de la temporada. Y algo que vamos a estar perdiendo, algo que en lo que vamos a comenzar a perdernos o que nos puede llegar a pasar es que estamos perdiendo la comunión con Dios. Y cuando perdemos la comunión, yo quiero que usted vea todo lo que sucede cuando se pierde la comunión. Nosotros podemos ver cómo algo se pierde cuando vemos en contraluz qué es lo que se gana con ello. Aquí vamos a ver qué es lo que se gana con la comunión íntima, pero a la vez podemos entender que si esto se gana con la comunión íntima, hay cosas que también se pierden. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Qué pierdo? Cuando pierdo comunión, pierdo el temor de Dios. Cuando yo pierdo comunión con Dios, empiezo a perder ese temor del Señor, esa honra al Señor, ese respeto a las cosas de Dios, ese anhelo de vivir en santidad, ese anhelo de hacer lo que a Él le agrada. Cuando yo me desconecto de esa comunión, entonces el temor de Dios va a comenzar a menguar a mi vida. Y si el temor de Dios es el principio de la sabiduría y yo pierdo mi comunión con Dios y comienzo a bajar mi intensidad y mi intencionalidad en el temor de Dios, yo voy a comenzar a tomar decisiones tontas, insensatas, poco sabias. La Biblia le llama de otro tipo, le llama necias, decisiones necias. Cuando yo me desconecto de esa comunión con Dios, empieza a operar en mi vida, escuche bien, un espíritu de necedad.
Y de repente me vuelvo necio, yo me llamo Israel Rojo Trejo, y cuando pierdo la comunión con Dios me convierto en Israel Rojo Terco. Nos hacemos necios. Comenzamos a ser necios en el matrimonio, comenzamos a ser necios con los hijos, comenzamos a ser necios en la iglesia, comenzamos a ser necios en el trabajo, comenzamos a argumentar un montón de cosas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque perdemos comunión, ¿sí? A veces escuchamos personas decir, no, yo no quiero orar porque cada vez que oro entro en prueba con Dios, sí, pero cuando no oras y cuando no estableces comunión, lo que vas a hacer es bajar tu nivel de temor de Dios. Y no es de que tú oras y Dios te empieza a probar, es de que tú oras y te haces más consciente de las pruebas que tienes. La oración no trae más pruebas, la oración te hace consciente del nivel de prueba y lucha en el que tú estás. Y la falta de oración te va adormeciendo, la falta de comunión te va entumiendo el músculo de la fe. Y entonces cuando vienen las pruebas, las tentaciones, ya ni siquiera las ves. ¿Por qué? Porque te estás adormeciendo. Otra cosa que nos roba la falta de comunión es el conocimiento. Primero me roba el temor de Dios y después me roba el conocimiento. Dice, y a ellos hará conocer, es decir, la revelación de quién es Dios, la revelación de su palabra, la revelación de su propósito comienzan a menguar cuando yo me desconecto. Es como si voy en un camino y de repente la lámpara o la luz se le empieza a acabar la pila y ya no voy a ver. No sé a quién le ha pasado que se le fundan los focos en la carretera en la noche, ¿sí? Pero eso es muy peligroso. Un auto en la noche manejando en carretera sin luces es un potencial accidente y pone en riesgo su vida y la de los demás. De igual manera, cuando bajamos la comunión con Dios, cuando bajamos ese nivel de intensidad de nuestra comunión con el Espíritu Santo, nuestro conocimiento va a menguar. Y de repente nos vamos a comenzar a entrar en diversas pruebas, en diversos procesos en nuestra vida y no vamos a ver el propósito de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Un creyente que está en comunión, mire, es esta. Ambos, o los tres, el no creyente, el creyente frío y el creyente en comunión, los tres enfrentan problemas todos los días. Los tres tienen desafíos todos los días. El que no es creyente se queja con Dios y dice, Dios es malo, Dios no existe. El que es creyente y se enfrió, duda de Dios y duda de sí mismo. Y lo primero que piensa es que esto es una consecuencia por algún pecado o que Dios lo está castigando. Pero el creyente que está en comunión ve lo que dice Romanos 8:28. Él percibe, como él ama a Dios y el amor es la base de la comunión, él discierne que esta prueba que está viniendo, que este proceso que está enfrentando es algo que a él le ayuda a bien, porque conforme al propósito de Dios fue llamado, porque está teniendo un conocimiento mayor. Por eso dice 1 Corintios 2, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios preparó de antemano para los que le aman. Entonces el que le ama, el que tiene comunión, tiene un entendimiento de que lo que le está pasando está apuntándolo a algo mayor que la temporada que está viviendo. Y esa persona, escuche bien, no va a perder el gozo, no va a perder el ánimo, no va a perder la fe, no va a perder la intensidad, porque está viendo que cada prueba le ayuda. Y entonces tenemos que despertar para poder ver cada proceso en nuestra vida. Lo tercero que nos pasa cuando perdemos la comunión es que perdemos el pacto. Dios ha revelado un pacto. Me encanta lo que le dice Dios a Abraham: pondré mi pacto entre tú y yo bendeciré tu simiente. ¿Qué sucede cuando perdemos el pacto? Nos olvidamos de lo que Cristo hizo. Cuando dice aquí, y a ellos hará conocer su pacto, es que podremos experimentar las bendiciones del pacto de la cruz. La Biblia habla de los pactos de Dios.
Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con algunos hombres en la Biblia, pero el pacto mayor y el pacto que rompe y que restaura cualquier pacto es el pacto con la cruz. Tú y yo hemos sido marcados con la cruz, ¿sí? Y el pacto de nuestro matrimonio puede ser restaurado, puede ser edificado, puede ser potencializado por el pacto de la cruz. Nuestro pacto con nuestros hijos, la paternidad que desarrollamos, es un pacto que es desatado por el pacto con la cruz. Todo pacto con el diablo, la brujería, la santería, es quebrantado por el pacto de la cruz. Pero escucha, si tú pierdes la comunión, ¿qué sucede? Te sales de la zona de cobertura. Allá atrás hay un letrero que dice: estás en zona de milagros, y hay en el suelo una marca. Y alguien me decía: aquí está el milagro. Digo, ahí tienes que pararte para el milagro. Cuando tú te sales de esa zona, ya perdiste el milagro. Bueno, no, ¿verdad? Esa es una manera de animar a la gente a venir. Pero en la vida espiritual hay una zona donde el pacto de Dios te protege, y esa zona se llama obediencia. Fuera de la zona de obediencia, el pacto de protección de Dios no es que esté anulado, sino que tú estás fuera de su jurisdicción. Estás fuera de su cobertura. Por eso es importante que tú y yo mantengamos el pacto, pero el pacto se mantiene teniendo un nivel alto de comunión con Dios. Y yo quiero hablarte de 3 niveles o 3 tipos de comunión que la Biblia nos invita a intimar y a desarrollar. Estas 3 comuniones son 3 facetas de la comunión que debemos de tener, que van a ayudarnos a no perder todo lo que la comunión nos quiere dar. Obviamente cuando tú estás en comunión con Dios, dice aquí el Salmo 14, ¿verdad? 25:14, tu temor aumenta, tu respeto a Dios aumenta, tu conocimiento aumenta. Y escucha bien, tu valor aumenta porque conoces el pacto. ¿Qué fue lo que le pasó a Israel cuando enfrentó a Goliat? Se olvidaron del pacto. Y por eso vivían en miedo. Por eso cuando David llega dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a provocar a los escuadrones de Israel? ¿A qué se estaba refiriendo David? La circuncisión era un pacto. Y David está diciendo: ¿cómo es posible que nosotros, que en lo íntimo sabemos que tenemos un pacto con Dios, estamos siendo atemorizados por alguien que no está bajo el pacto de Dios? ¿Y quién es este que no está bajo el pacto de Dios, que viene a provocar y a atemorizar a los que sí están bajo el pacto de Dios? Pero había una diferencia entre David y el ejército, y no era la armadura, no era la onda, no era la fuerza, era la comunión. Alguien que tiene comunión sabe en el momento de guerra bajo qué pacto está agarrado. La canción que nosotros, ¿verdad? Dios nos dio de Isaías 12 es: no temeré, mi fuerza eres tú, me aseguraré. Nosotros la escribimos y se me olvidó ya. Bajo el pacto me aseguraré bajo el pacto de la cruz. ¿Cuándo me aseguro en este pacto, en este temor y en este conocimiento? Número 1, cuando desarrollo comunión con Dios. ¿Cómo desarrollo comunión con Dios? El primer paso de la comunión con Dios es a través del Espíritu Santo. Dios nos dio al Espíritu Santo, obviamente para producir en nosotros el fruto del Espíritu, obviamente para darnos dones, obviamente nos dio el Espíritu Santo para que experimentemos algunas manifestaciones físicas. Pero esas 3 hermosas joyas que Dios nos dio del Espíritu Santo no son, escuche bien, no son la meta final, sino un medio. La meta final por la cual Dios te dio al Espíritu Santo es para estar unido a Él. La manera en la que Dios te engancha es como los alpinistas, tienen unas ligas que los enganchan a su cinturón, y esas ligas no deben de romperse. La manera en la que Dios te engancha a esa comunión es a través del Espíritu Santo. Mire lo que dice 2 Corintios 13,
14 nos dice cómo es que este pacto o esta comunión funciona, esta comunión con Dios. Dice 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la... ¿Están ahí o no? Búsquelo. 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el Señor Jesús da para que establezcamos una relación? Gracia. Después dice el amor. ¿De quién? ¿Y la comunión de quién es? Comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Yo me acuerdo que el pastor que me presentó a mí delante del Señor siempre terminaba su oración así: que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros. Y mire, estos tres elementos, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo, establecen lo que es una comunión con Dios. Pero note que no podemos acceder a la gracia de Jesús, o no podemos recordar la gracia de Jesús, no podemos ser llenos del amor del Padre si no es a través de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso, amados, una de las cosas en las que más nos podemos deleitar y que más practicamos en el Zoom de oración es la oración en lenguas. Porque dice según 1 Corintios 14 que el que habla en lenguas habla ¿con quién? Habla con Dios. Ahora, ¿a cuántos les da gusto hablar con un familiar que está lejos? ¿Sí? ¿A cuántos nos daría gusto hablar con un familiar que quizás ya no está? ¿Verdad? ¿A cuántos nos da gusto hablar con algún pastor, algún siervo de Dios? A mí me gusta mucho platicar con ustedes. Luego como que siento, no sé si a ustedes les da el mismo gusto, pero a mí sí me gusta platicar con ustedes. ¿Sí? ¿A cuántos les da gusto platicar con su pastor? ¿Sí? Sin que lo regañe, así platicar de acuates nada más. A mí me da gusto platicar con mi pastor, pero escucha bien, todas esas conversaciones las honramos. Disfrutamos mucho, mi esposa y yo, hablar con pastores como el pastor Enrique Bremer. Ahora que vino, nosotros vamos por él y nos encanta. Con el hermano Roberto Evans, con nuestro propio pastor, con Carlos ahora que vino, con Jeff ahora que también nos encanta. Pero ¿no será mejor platicar con Dios? Y dice la Biblia que el que habla en lenguas platica una conversación más de acuates, más íntima, no irrespetuosa, pero sí llena de amor con Dios. Por eso dice aquí la comunión del Espíritu Santo, ¿sí? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Ahora, si yo vengo hablando en lenguas y le hablo en lenguas a usted, pues no voy a tener como que ninguna, y usted me contesta en lengua, pues no vamos a tener como que ninguna conversación, no va a ser fructífero. Pero si yo voy ahí, o estamos en un momento orando todos juntos, cuando oramos en lenguas, no estamos orando en lenguas entre nosotros, estamos orando en lenguas como iglesia a Dios. Y dice aquí, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. Muchas de las cosas de los últimos tiempos tú las puedes descubrir, no estudiando exegéticamente el Apocalipsis, sino primeramente teniendo comunión con el que lo escribió. Muchas de las cosas de la relación entre el matrimonio, dice la Biblia, grande es este misterio, hablando del matrimonio y de Cristo y la iglesia. Y dice la Biblia que por el Espíritu podemos hablar con Dios ¿qué? Misterios. Entonces, los que estamos casados a veces decimos, Señor, esto sí es un misterio. Oremos más, tengamos más comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, escucha bien, si alguien entiende a las mujeres, es el Espíritu Santo. Entonces, si quieres entender a tu esposa, ¿con quién tienes que hablar? Con el Espíritu Santo. No hables con tu compadre, no hables con tu amigo, ¿verdad? Porque él te va a dar consejos malos a lo mejor. Primero habla con el Espíritu Santo
y tú vas a poder comprender y Él te va a revelar lo que hay en el corazón de tu esposa. Sí. Muy bien, ¿cuántos dicen quiero más comunión con Dios? Amén. Ahora mire lo que dice Primera de Juan 1:6. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿cómo la comunión tiene que haber congruencia? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Qué importante es entonces desarrollar comunión con Dios. ¿Qué herramientas me da Dios? El Espíritu Santo, la oración en lenguas, la oración misma en el entendimiento. Yo puedo, obviamente cuando hablo en lenguas hablo misterios, pero cuando hablo en mi idioma al Espíritu Santo, hablo cosas que yo entiendo y que yo necesito que Él me escuche. Usted y yo como cristianos no podemos decir es que nadie me escucha, porque tenemos un Dios que ha abierto un canal de comunicación 24/7. Y dice aquí que esa comunión con Él nos debe de llevar a practicar la verdad. Proverbios 3:32 dice, Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Yo quiero tener comunión con Dios. Y sabe, la comunión con Dios siempre me va a llevar a un desafío. ¿Cuál desafío? Caminar en justicia. El segundo nivel de comunión, o el segundo tipo de comunión, ¿sí?, es comunión con la palabra. Muy bien, hacemos muy bien en orar en el Espíritu. Hacemos muy bien en orar en el entendimiento. Hacemos muy bien en hacer nuestras listas de oración, vaciar y derramar nuestro corazón. El salmista decía, he derramado mi corazón como aguas delante de ti. Esto es válido, esto es necesario, pero hay un nivel más de comunión donde ahora tú tienes que aquietar tu mente y concentrarla en una sola cosa, que es lo que Dios dice. A veces nos encanta decirle a Dios y está bien, pero ¿qué es más importante? ¿Lo que tú le digas a Dios o lo que Dios te dice a ti? Yo creo que lo que Dios me dice a mí, porque Él es Dios. Entonces el segundo tipo de comunión es la comunión con la palabra. Hay mucha gente que ora mucho y no recibe lo que pide porque ora mal. ¿Y por qué ora mal? Porque no ora de acuerdo a la ¿qué? A la palabra. Ahora miren lo que dice, y estamos en 2 de Timoteo en tiempo con Dios. ¿Cuántos están contentos con Timoteo? ¿Cuántos extrañan a Job? Yo no mucho, pero que me perdone Job, ¿verdad? Les decía yo, está Job, ¿hasta cuándo, Señor, mi causa? Y ya termina Job, empieza Habacuc, dice, bueno, ya otro libro y empieza Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Bueno, pero ya Timoteo nos está hablando cosas que a lo mejor logramos entender un poco más, ¿verdad? Ahora mire lo que dice 2 Timoteo 3:14 en adelante. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Note cómo la palabra nos enseña, pero nos persuade. La persuasión de la Escritura es importante, porque yo como pastor puedo contarles a ustedes muchas experiencias que he tenido. Mi esposa puede venir y contar algunas experiencias, nos van a enriquecer. Son conversaciones que a lo mejor, si ustedes se dan cuenta, casi no platicamos mucho de las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque lo que creemos que persuade no es nuestra experiencia, sino la palabra. El Espíritu Santo persuade nuestra voluntad a través de la palabra. Y cuando Él persuade tu voluntad a través de la palabra, logras una experiencia personal. No vives de la experiencia o de la revelación de alguien más, vives de la persuasión de la palabra en tu vida, y eso genera tu propia experiencia. Dice, sabiendo de quien has aprendido. Y mire lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú te persuadiste sabiendo que lo aprendiste de mí, pero mira lo que aprendiste de mí y que desde la niñez has sabido las ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Diga conmigo, las escrituras no me salvan, pero me hacen sabio para vivir mi salvación. Porque a veces como salvos hacemos cosas muy insensatas, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el camino para no vivir en ello? La sabiduría que viene por la Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación.
que por la fe es en Cristo Jesús. Y luego me encanta este versículo, es de mis favoritos. Toda la escritura, y anótela ahí, hasta Job, es inspirada por Dios. Y vemos que es inspirada por Dios porque es de difícil comprensión. Pero ¿cuántos le ha sido útil ver la vida de Job? Y decir, bueno, si Job siendo tan íntegro le iba así, pues que yo, Señor, no importa que trates conmigo, ya entendí. ¿Es útil para qué? Para enseñar. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña? El carácter de Cristo. Es útil para redarguir. ¿De qué nos redarguye la Escritura? Del pecado. Es útil para corregir. ¿Qué corrige? Nuestra naturaleza caída. Y es útil para instruir en justicia. ¿Qué instruye la Escritura? La fe. Nuestra fe es instruida por la Escritura y esto nos hace vivir en un nuevo y mayor nivel de justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra perfecto es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Tú y yo necesitamos recuperar la comunión con Dios a través del Espíritu Santo, pero también la comunión con Dios a través de la palabra. Después Pablo en 2 Timoteo 4:1, me encantó esto. Te encarezco. La palabra te encarezco es, te estoy dando una encomienda sumamente valiosa delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Una de las cosas que Pablo le hacía huir a Timoteo era de dos: de fábulas y discusiones. Tres cosas de las que tengo que huir. Diga conmigo: pasiones, fábulas y discusiones necias. Si usted de los cristianos que se meta a YouTube a discutir lo que un predicador dice, usted está desobedeciendo la Escritura. No se meta en discusiones necias, ¿sí? No hablemos de fábulas. En el tiempo de Pablo y Timoteo había gente que se inventaba fábulas para tratar de justificar ciertos pecados. Ahora podríamos decir que huyamos no tanto de las fábulas, sino de ideas perversas, ideas corrompidas que generan o alimentan pasiones juveniles. Escuche, las contenciones o las contiendas y las fábulas alimentaban las pasiones juveniles. Por eso Pablo decía: huye de eso, mejor dedícate a meterte a la palabra para que seas enseñado, corregido, instruido, redarguido. Y luego le dice aquí: mire, cuando la palabra logra algo en mí, yo logro algo a través de la palabra, para que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y lo que la palabra de Dios había hecho en Timoteo, ahora Timoteo lo hacía por la palabra. Redarguye así como te redarguyó a ti. Reprende así como te reprendió a ti. Exhorta así como te exhortó y te corrigió a ti, con toda paciencia y doctrina. No de manera injustificada, no porque lo digo yo, sino porque Dios lo dice. Pero tienes que saber dónde, cuándo y por qué lo dijo. Yo lo que le quiero desafiar en esta noche es que usted se meta a una comunión más íntima con la palabra de Dios. Que no descuides tu tiempo con Dios, que no descuides tu tiempo de leer la Biblia. Aunado al tiempo con Dios, métete a leer la Biblia, métete a leer las historias de la Escritura, métete a estudiar un libro de la Escritura, cómprate un material de estudio, sea autodidacta, porque esto, más allá de que te haga un sabelotodo, que no es el propósito, te va a hacer un hombre de Dios. Dice: porque vendrá el tiempo, diga conmigo, y ya vino, cuando no sufrirán la sana doctrina. Este es este tiempo, cuando la gente no sufre la sana doctrina, cuando la gente no está interesada en lo que dice la Biblia. Hey, no hablo del mundo. Usted va al hospital y la gente tiene más hambre en los hospitales que en las iglesias de leer la palabra. Y esto es una tragedia, amados. Probablemente la leemos más nosotros, pero probablemente tienen más hambre ellos.
Y está hablando esto, ven, viene el tiempo, ya está, donde no sufrirán, no sentirán carga por querer creer lo que la Biblia dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán otra vez a las fábulas, al cuento del chupacabras, la Llorona, esas cosas. Mire, ¿cómo es el mensaje que muchos creyentes buscan en este momento? Es un mensaje popular, porque dice aquí que se vendrá el tiempo donde tendrán comezón de oír y se amontonarán maestros. O sea, va a ser un mensaje popular. El mensaje en contra de la Escritura, aún dentro de la propia iglesia, es un mensaje popular. El mensaje que alimenta al humano, el mensaje que motiva al yo, es un mensaje popular. Por eso se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es un mensaje que alimenta pasiones desordenadas. Es un mensaje que alimenta emociones dañadas. Es un mensaje que alimenta conductas o emociones no regeneradas. ¿Y sabe usted que con la Biblia se puede hacer esto? Porque se saca el texto de contexto. Pero cuando usted y yo tenemos comunión con la palabra, decimos, no, esto no es así. Mire, hoy los movimientos humanos que promueven el libertinaje, algunos de ellos están encontrando cierto respaldo en algunas interpretaciones de la Biblia. Y el problema es que mucha gente lo toma y lo cree, gente creyente. ¿Por qué? Porque perdieron la comunión con la palabra. Cuando tú tienes comunión con la palabra, tú identificas todo lo que la palabra de Dios dice, y nunca una persona que tiene comunión con la palabra usará la palabra para justificar un pecado o una actitud inmadura. Ese mensaje de los últimos tiempos es un mensaje que aparta el oído de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Entonces, ¿cuál es la meta del enemigo al diluir tu comunión con la palabra? Que tú dejes de ver a Jesús y que tú solamente vengas a la iglesia para obtener aquello donde no necesitas a Jesús. Pregúntate esta tarde, esta noche esto: de mi lista de oración, de mis peticiones, ¿realmente todo lo que he puesto delante de Dios necesito a Dios? Todo lo que hoy carga mi corazón, ¿lo puedo encontrar solo en la cruz? Si la respuesta es no, es que hay un mensaje que se ha filtrado a tu corazón que ya te apartó de la verdad. El tercero y último es la comunión con la iglesia. Si algo ha sido atacado en estos tiempos, es la iglesia. Yo quiero contarles qué pasó en la pandemia, cuando todavía estaba la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y sucedió que una iglesia abrió, una iglesia no cristiana, La Villita. El padre dijo: yo creo en Dios y yo creo que esta es la casa de Dios y voy a abrir La Villita. Y abrió La Villita, hizo sus reuniones ahí cuando estábamos todos en confinamiento. Y yo vi la nota en el periódico y yo vi todo lo que la gente le puso en el periódico, pero llegó un punto donde ya no hablaban de esta iglesia, hablaban de los pastores, hablaban de los cristianos, hablaban de la iglesia cristiana y hablaban muy mal. ¿Por qué? Porque obviamente el mundo está buscando atacar todo lo que Dios ama, y Dios ama a la iglesia. Y si algún momento tú te has enojado con la iglesia local, o tú has dejado de confiar en tu iglesia o en el cuerpo de Cristo, tú te estás dejando envolver por el espíritu del anticristo. Porque algo que Dios anhela que usted y yo vivamos es la comunión con la iglesia. Le voy a leer algunos versículos partiendo de Hechos 2:46. No quiero que usted piense que esto lo digo yo, sino esto lo dice la Biblia. Y perseverando unánimes
cada día en el templo. ¿Cada qué? Y esto nos debe desafiar. A mí me encantó Pentecostés. 50 días perseverando unánimes en el templo. Y hubo gente que se aventó los 50 días. Y de repente cuando terminó fue como que y ya no va a haber. ¿Por qué? Porque la iglesia, escucha bien, tiene esa atracción. Cuando en la iglesia se exalta al Cordero, la iglesia tiene esa atracción. A mí me sorprendieron mis hijos. Y me sorprendieron sí y no. Porque hace poquito dijeron: papá, el día más feliz para nosotros de la semana es el domingo. Nos fascina el domingo. Y mire que disfrutan todos los días de su semana, pero dicen: el domingo nos encanta. Y le voy a decir algo, también el domingo es mi día favorito. ¿Sí? El miércoles es este ombligo de semana como que, qué bueno, nos hace falta vernos. Todos los días en el Zoom de oración es bueno vernos ahí. ¿Por qué? Porque al orar juntos, al adorar juntos, al escuchar la palabra juntos, crecemos en comunión. Dice Hechos 2:42, cada día en el templo partiendo el pan en las casas. Escuche bien, no solamente en el templo se puede tener comunión, también en las ¿qué? En las casas. La pregunta es, cuando nos juntamos como hermanos y nos visitamos unos a otros, ¿de qué hablamos? Juntarnos no es tener comunión. Porque si nos juntamos a hablar de otro hermano, si nos juntamos a señalar ciertas cosas, no estamos teniendo común unión. Bueno, sí, pero con el diablo. No, pero no con las cosas que Dios ama. Pero cuando nos juntamos y comenzamos a abrir nuestro corazón y hablamos de las cosas que nos cargan como familia y pedimos a la otra familia: ora por nosotros, dennos una palabra, ¿sí? Y hay un tiempo de oración, hay un tiempo de reír. A mí me encanta cuando de repente hemos llegado a casas y se escuchan las carcajadas a 2 cuadras, ¿verdad? Y dices: ¿qué fiesta hay ahí, no? En la casa de la hermana. Ok, pues revisen qué le echaron al agua porque están muy contentas. No, es el gozo del Señor. Hay comunión en las casas. Dice aquí este versículo: comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. Este es el nivel de comunión que el Espíritu Santo anhela. Y te voy a decir algo bien interesante. Todo Pentecostés, escucha, todo Pentecostés, todo avivamiento lleva a 2 cosas. Mucho de lo que nosotros vemos es parte o provoca un avivamiento. Yo amo las manifestaciones del Espíritu, me encanta que los dones se expongan. Pero hay 2 cosas que son muy claves para que digamos estamos en avivamiento. Número 1, incrementa la labor misionera y evangelística. Si no hay un incremento en la labor misionera y evangelística, no es avivamiento. Y lo segundo, se incrementa un ferviente amor en la iglesia. Y este amor trastoca nuestras vidas y nuestras familias. Mire lo que dice ahora Segunda de Timoteo 2:22: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. No solo, sino ¿con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tú vas a llegar a un mayor nivel en tu santidad si lo haces con el cuerpo de Cristo. Ninguna persona en la Biblia que se encontró sola le fue bien. Esaú llegó solo y solo tomó una decisión mal con su hermano Jacob. Elías se encontró solo en una cueva y se quería morir. Lot se encontró solo con sus hijas e hizo una cosa atroz. Por eso Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios creó un cuerpo, Dios creó una comunidad que se llama iglesia. Y es a través de la iglesia donde tú y yo crecemos en santidad, siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz. Mire lo que dice Hebreos 10:25: no dejen de congregarse
como algunos tienen por costumbre, sino anímense tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La venida de Jesús nos debe de llevar a desatar un mayor nivel de un anhelo de estar juntos, porque el Señor viene. Y como diría la suegra de mi suegro, le decía: no, cuando venga el Señor yo me voy a agarrar de tu bota. ¿Por qué? Pues por si me ando quedando, yo me agarro de tu bota. Y imagínense que fuera así, ¿no? Si estamos juntos tienes más chance. Sigamos la verdad en comunión. Si tú te conectas con la iglesia, tienes más probabilidades de triunfar en la vida cristiana. Vemos cómo la vida, cómo el mundo, cómo Satanás ha querido destruir la iglesia y no ha podido. Y sabes, Satanás no va a destruir la iglesia. Pero como no puede destruir la iglesia, lo que va a destruir es tu amor a la iglesia. Porque si él no destruye a la iglesia, sí puede destruir tu amor a la iglesia. Y destruyendo tu amor a la iglesia, Satanás es el comienzo de tu destrucción. Cuando Satanás destruye tu amor a la iglesia, ahí comienza Satanás a destruirte todo lo que tú tienes. Por eso dice el escritor de Hebreos: no dejen de congregarse. Último versículo, si alguien puede pasar el piano. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Note esto tan interesante. La manera en la que experimentamos la limpieza aún de nuestros pecados es cuando tenemos comunión con otros creyentes que caminan en la luz. Porque la luz que hay en Juan, cuando Él se acerca a mi vida, y si en mi vida hay tinieblas, su luz me revela que hay tinieblas. ¿Y qué hago yo? Activo mi luz, porque no quiero vivir en tinieblas. Entonces yo estoy batallando con problemas en mi vida, y yo me acerco con Pablo y platico, y él empieza a platicar de la comunión que tiene con Dios. Y lo que va a entrar a mi vida es un anhelo de tener esa misma comunión. Y lo que yo voy a experimentar en esa comunión con la iglesia, escuche bien, es que la sangre de Cristo, que lo ha limpiado a él para que camine en libertad, también me ha limpiado a mí. Me encanta ver el amor que muchos tienen para ir a predicar a la gente allá afuera, y yo digo: esa luz viene y enciende una luz en mí. Me encanta ver cómo en la iglesia hay hermanos que tienen un amor por estar aquí sirviendo, un amor por atender los detalles, y yo digo: esa luz enciende una luz en mí. Me encanta ahora que fue Pentecostés y poco a poco vamos a ir levantando más predicadores. Cuando yo me siento aquí a escuchar a un predicador de la iglesia, yo digo: esa comunión me enciende a mí. Y me decían en Pentecostés: así tienes que echarle más ganas, porque hay buenos predicadores, hay buenas predicadoras. Y eso eleva, no porque sea competencia, sino porque yo digo: este hermano se esforzó en traer comunión a mi vida. Cuando me toca a mí, yo tengo que ir a un esfuerzo mayor. Cuando alguien esté sirviendo en algún ministerio y te esté atendiendo, date cuenta que ese hermano lo que quiere hacer en tu vida es hacerte consciente de que la sangre de Cristo te ha limpiado de todo pecado. Por eso necesitamos tiempos de comunión con la iglesia. ¿Cómo? Adorando a Dios. Dice la palabra que el Señor envía bendición y vida eterna cuando los hermanos están en su casa. ¿Cuando están qué? Juntos y en armonía. Pero si tú desafinas tantito, tú no recibes esa bendición y vida eterna. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Tú puedes tener comunión con Dios de manera personal, y así debe de ser. Pero cuando Él viene es cuando están 2 o 3 congregados en su nombre. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso yo le digo algo:
El único ministerio de oración de esta iglesia es el Zoom, porque todos tenemos el acceso. Y yo quiero decirle algo, es tan hermoso, es importante orar solos como parte de nuestra vida devocional, pero ¿cuántos cada mañana disfrutamos de esa comunión con Dios y con los hermanos? ¿No les ha pasado que de repente sabes que alguien no se conectó y te preguntas, ¿qué le pasó? ¿Por qué no se conectó? ¿Sabes cómo se llama eso? Comunión. Ya estás conectado. Y si no viene o si no se conecta, dices, algo me faltó. Cuando alguien falta a la iglesia, no faltó algo, faltó alguien. Y cuando alguien falta, a ti también te falta algo. Cada hermano que no viene, yo digo, me falta algo hoy. Me falta Juan, me falta Héctor, me falta Irving. ¿Por qué? Porque yo soy lo que soy en Cristo, mucho por lo que muchos de ustedes son en Cristo. Porque somos un ¿qué? Cuerpo. Y entonces este es un área que el Señor quiere santificar en nosotros. Tú no puedes recibir más del Espíritu Santo de lo que amas tu iglesia. Por más que diga, a mí Dios me habla, será otro Dios. Porque si tú no amas tu iglesia local, si tú no te sientes parte de la iglesia local, tú no puedes recibir más del Espíritu Santo de lo que amas y perteneces a tu iglesia local. Porque estamos unidos. Y aunque te quieras zafar, te va a doler y nos va a doler. Pero Dios no te va a dejar. Mucha gente cuando se despide de alguna iglesia, viene con sus pastores, o nos ha pasado, pastor, me voy de la iglesia por esto, esto y esto y esto. Y yo, pues ya, vete. Si no pudiste hablarlo antes, cuando estabas aquí, y ahora lo hablas para irte, quiere decir que nunca perteneciste a esta familia, nunca te sentiste parte de ella. Porque si yo estoy en una iglesia y algo necesito tratar, yo vengo y lo hablo. No me voy por eso, sino por eso me quedo, para que aquello que necesita ser restaurado se restaure. Dice la Biblia, confesaos unos a los otros sus pecados para que seáis no perdonados, sanados. El cuerpo sana el cuerpo. Y es por eso que en estos días queremos abrir un nuevo nivel de comunión con Dios, con su palabra y con la iglesia. ¿Sí? El miércoles pasado, ahí con el ponche que se convirtió en café a la mera hora, y con el pan, eran las 10 y nadie se quería ir. ¿Sabe por qué? Porque hay comunión. Así que yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que hagamos algo que incite la comunión. Voy a pedir a los de acá, de aquí para allá. Los de aquí, búsquense una familia de acá, a una persona, y vayan y oren y tengan comunión a través de la oración. Bendíganle y denles una palabra, denles un texto, oren y después ustedes les regresan, ¿sí? Familia con familia. Así que vienen solos, pues busquen a alguien y díganles también, ora por nosotros. Así que con tu familia, busca una familia. Vamos, los de aquí, ustedes les toca tomar iniciativas. Órale. Que nadie se quede. Estas dos filas, volteen con alguien también allá. Somos más por acá. Acá hay dos familias, a ver, no me las descuiden. Acá hay dos familias.
allá con Joaquín. O Joaquín, acércate tú, una familia trae al bebé ahí. Acérquense ahí, Clau y Pantoja. Oren unos por otros, vamos. Y después de orar unos por otros, van a orar esto: Señor, trae un avivamiento a nuestra iglesia. Después de que ores por alguien, orarás esto: trae un avivamiento a nuestra iglesia. Como familia, como cuerpo, te decimos que queremos un avivamiento. Y vas a clamar por ese avivamiento. Vamos, vamos, vamos. Comienza a orar, comienza a orar, comienza a orar. Si ya terminaste de orar, ve a orar con alguien más. Ve a orar con alguien más. Ve a orar con alguien más. Y ahora comienza a orar. Si ya oraron por ti, busca orar por alguien más. Vamos, sé intencional. Sé intencional. Este es un ejercicio para ver que la unidad se busca, no se recibe, se busca. Uno busca conectarse, uno busca ir con alguien, uno busca orar. Vamos. Y ahora ora, Espíritu Santo, derrámate en estos días para que nuestra comunión contigo sea mayor, para que nuestra comunión en la palabra sea mayor y para que nuestra comunión como iglesia sea mayor. Un fuego enciende otro fuego, un carbón enciende otro carbón. Y aquí hay carbones que tú quieres encender, Señor. Ven, 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 ven.